buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuántos han sido bendecidos esta mañana? La verdad que es bien padre cuando recibimos visitas de hermanos en Cristo, ¿verdad? Y pues aquí vimos como decíamos ayer en la plaza, cómo se ha cumplido la gran comisión, ¿verdad? Porque el Señor en Mateo 28 le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, y aquí tenemos la prueba de eso, ¿verdad? Como el Evangelio es algo universal. No hay un país, no hay un lugar en el mundo donde el Evangelio no haya llegado con la semilla de vida para cada uno de los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra. Antes de comentar algo de la palabra, ¿verdad? Voy a hacer un extracto muy pequeño, porque ya hemos sido ministrados con los testimonios y con lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Hay una invitación de la ciudad de Los Mochis en la iglesia de Jehová Nisi, con la que somos hermanos, ¿verdad? Muy cercanos. El día 15, 16 y 17, sí, es el fin de semana del 16, 17 y 18, que es domingo. Van a tener un encuentro después de de 2 años, de más de 2 años, ¿verdad?, que no tenían. Entonces nos están invitando, si alguno quiere participar e ir, ¿verdad? Información, pues adelante. Tendríamos que irnos el jueves más o menos, ¿verdad?, en la noche, para llegar el viernes en la mañana, porque va a ser todo el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, si a alguno le interesa, con todo gusto, ¿verdad? Pueden pedir informes con la pastora principalmente, y para ir tomando provisiones y darles información del costo y todas las cosas. Nosotros, sí, creo que es cupo limitado, creo que solamente van a ser 120 personas para estar ahí, ¿verdad? Y nosotros, con el favor de Dios, pues vamos a continuar, ¿verdad? También tenemos casi más de 2 años y medio que no tenemos encuentros, y con el favor de Dios queremos arrancar, ¿verdad?, nuevamente para comenzar con este proceso tan precioso que Dios hace, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, pues, tómenlo en cuenta. Muy bien, pues hemos estado hablando acerca de enemigos de la madurez espiritual, y un enemigo que tenía pensado, que Dios puso en mi corazón hablarles, ¿verdad?, de lo cual quiero ver solamente algunos aspectos muy puntuales. Un enemigo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta es el no tener una mente no renovada. ¿Sabe que nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos una mente que Dios nos ha dado, y es el lugar en donde se pelea la batalla espiritual? Nosotros ganamos o perdemos las batallas espirituales en nuestra mente, ¿verdad? Y como ya lo hemos visto muchas veces, el alma, la mente se encuentra en la parte del alma. Nuestra alma consta de 3 partes, 3 funciones. Una es la inteligencia o el intelecto, otras son nuestras emociones, que ya lo vimos también, que no debemos ser cristianos emocionales, y también lo que se conoce como la voluntad. Ese poder que Dios le ha dado a cada ser humano de accionar sus decisiones. Ahora, la interacción de estas 3 cosas, del intelecto, de las emociones y de la voluntad, se le conoce en la Biblia como la mente o el entendimiento. Es la interacción de estas 3 cosas. Eso es lo que forma lo que conocemos como mente en la Biblia. Ahora, la Biblia también le llama, en algunos pasajes, a la mente le llama el corazón. ¿Cuántos han leído en la Biblia del corazón? Tiene muchísimos pasajes. Hay infinidad de pasajes que la Biblia nos menciona el corazón, ¿verdad? En varias ocasiones lo hace en un sentido positivo
y hay veces lo hace en un sentido negativo. O sea, hay veces, por ejemplo, habla del corazón como algo negativo. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje, a ver si lo podemos poner, Jeremías 17, 9 y 10. Fíjese cómo dice del corazón. Aquí habla de un sentido negativo. ¿Cómo dice que es el corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Lo que sigue, por favor. Yo, Jehová, que escudriño la mente. ¿Qué hace Jehová? Escudriña, busca, conoce minuciosamente nuestro corazón. Escudriño la mente y que pruebo el corazón, a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, según las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Otro pasaje muy poderoso es Mateo 15, 19. Mateo 15, 19 nos dice, porque del corazón, y aquí está hablando el Señor Jesús, dice, porque del corazón salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que la Biblia menciona el corazón como algo negativo. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está desconectado de Dios, está llenado de maldad. El hombre no puede buscar a Dios por sí mismo. Lo veíamos miércoles pasado, ¿verdad? Que el hombre tuvo que ser buscado por Dios. Lo veíamos ahí en Génesis 3, ¿verdad? El hombre, a partir de la caída en el huerto del Edén, el hombre ya no es el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón inclinado hacia la maldad. Y si nos descuidamos, si llenamos nuestra mente de cosas que no nos conectan con Dios, definitivamente el corazón se vuelve a su estado natural, pecaminoso, lejos de Dios. Ahora veamos el lado positivo del corazón. Fíjese lo que dice Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón, los que ya fueron perdonados de sus pecados, los que ya confesaron sus pecados, porque ellos ¿qué? ¿Qué le van? Ellos verán a Dios. Ellos escucharán a Dios, los de limpio corazón. ¿Sabe cuál es el propósito de todo lo que nosotros hacemos aquí? Oír la voz de Dios. Si nosotros nos preparamos, nos esforzamos, hacemos un discipulado, es porque necesitamos escuchar la voz de Dios, y solamente con un corazón limpio, solamente aquellos que han sido perdonados de sus pecados van a poder escuchar la voz de Dios, van a poder ver a Dios. Y no está hablando ahí cuando vayamos al cielo, ¿verdad?, a la eternidad, a la presencia de Dios. No, habla de ver a Dios operando en toda nuestra vida diaria. Ver cómo nos sana, como decían los jóvenes ahorita, ¿verdad? Verlo con nuestros ojos espirituales, cómo opera en nuestras vidas, ¿verdad? Y hay otro pasaje muy precioso, muy conocido, Proverbios 4:23. Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dijimos que el corazón es la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él mana la vida. De él fluyen las decisiones que nosotros tomamos todos los días, ¿verdad? Entonces fíjese, porque del corazón, lo acabamos de ver, salen tanto los pensamientos como las decisiones que tenemos que tomar todos los días para dirigir nuestras vidas. Todos los días tomamos decisiones, unas más importantes que otras, ¿verdad? Hay decisiones que son determinantes. Por ejemplo, una persona que tal vez esta mañana esté pensando, ya me quiero divorciar o me quiero separar, déjame decirte algo. Es una decisión que te va a trastornar la vida.
El diablo puede engañarnos a tal grado que pensemos que todo lo que Dios ha hecho para nosotros no tiene sentido, ¿verdad? Hay decisiones que cambian nuestras vidas y debemos de tener un corazón limpio para que ese corazón esté viendo a Dios, oyendo a Dios, para que tomemos decisiones sabias. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando un día nosotros, pues, nos cerraron la puerta, ¿verdad? En la casa donde estábamos yendo. En mi mente pasaban muchas cosas. Mi mente era así como que atacada y yo oía muchas voces que me decían, no, ya hiciste lo posible, ya hiciste lo que tenías que hacer, entonces regrésate a Guadalajara, sigue dando tus clasecitas de bautismo ya. Y no digo que sea algo que no, ¿verdad? Yo tal vez seguiría dando clases allá, pero imagínense el no haberlos conocido a ustedes, el no haberlos visto. O sea, de lo que nos podemos perder si no tomamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones, las decisiones que salen en nuestra mente. Por eso dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida lo que tú estás viendo, cuida lo que tú estás oyendo, cuida lo que lees, porque de eso se va a alimentar tu mente, de eso vas a llenar tu mente. Y en base a eso vamos a tomar decisiones. Ahora, la mente funciona o tiene dos formas de operación. Hay dos formas más comunes, puede haber otras, pero hay dos formas más comunes en las que la mente opera en el ser humano. La primera es en forma pasiva y automática. O sea, una persona puede tener su mente pasiva. Recuerde que la mente es como si fuera un aeropuerto, lo hemos dicho, ¿verdad? Y los pensamientos son como aviones que pueden aterrizar en nuestra mente. Hay personas que se dejan llevar simplemente por lo que pasa en su mente, no ejercen ningún dominio sobre sus pensamientos. Recuerde que la mente puede crear o generar pensamientos, pero también puede recibir pensamientos. En Efesios 6:16, la Biblia le llama dardos de fuego del maligno. La mente tiene esa capacidad para recibir, ¿verdad? Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, para que puedan apagar todos los dardos de fuego, todos los pensamientos mentirosos. Mucha gente se levanta en la mañana, ¿verdad? Y le da clic a su mente, así como la mente lo lleva o la lleva, ¿verdad? O sea, si mi mente amanece preocupada, pues yo me voy preocupando. Pues, o sea, yo estoy preocupado todo el día. Si mi mente en la mañana amaneció desanimada, pues yo voy a estar desanimado, ¿verdad? Si mi mente amanece enojada, voy a estar enojado. O sea, en forma automática nosotros permitimos que la mente funcione sin ejercer ningún dominio sobre de ella, cuando la Biblia nos enseña otra cosa. Nosotros tenemos autoridad. La semana pasada no alcanzamos a ver este pasaje de Proverbios 7, 22 y 23. Está muy interesante, porque recuerden el pasaje de Proverbios 7, ¿verdad? Lo recuerdan, lo vimos la semana pasada. Como este joven fue llevado y seducido, así la mente opera en forma automática, es llevada y seducida sin ejercer ningún control. Dice, al punto, bueno, vimos cómo la ramera, la mujer ajena, va y seduce al muchacho con muchas palabras, con todo lo que le ofrece, ¿verdad? Y llega a este punto la historia de este joven, y dice, al punto se marchó tras ella, o sea, lo convenció. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. O sea, así va la mente pasiva, guiada por cualquier cosa. Es interesante ese pasaje. Bueno, también se dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa el corazón. ¿Te regresas al 22, por favor? Dice, como va el buey al degolladero.
Fíjese que el buey es un animal con una fuerza descomunal, que si el buey quisiera, podía despedazar a sus captores, podía irse contra ellos y derribarles la casa, ¿verdad? Pero no lo hace porque es un animal ingenuo, es un animal que podría compararse con simple y tonto. Así se va, ¿verdad? De la misma forma el hombre, amados, ha sido dotado por Dios con una mente que es capaz de hacer cosas poderosas para Dios. La mente del hombre es algo poderoso. Es algo que Dios nos dio para poder crear, pensar, imaginar, hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero el hombre, por su simpleza o su pasividad, puede ser engañado y llevado cautivo, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo los humanos, aun cuando no son cristianos, pueden hacer cosas muy grandes, muy grandes. Venía oyendo en el radio, ¿verdad? De repente se prendió el radio y estaban entrevistando a un director de una empresa de restaurantes, precisamente brasileños, que nos estaban visitando de Brasil, ¿verdad? Que abrieron una cadena en todo el mundo, y hemos crecido y hemos abierto restaurantes en no sé dónde, en Estados Unidos, en Australia. El hombre puede soñar y crear, aún sin Dios, pero es para muerte. Y pensaba yo en Génesis 11, del 4 al 6, cuando lo vamos a estudiar más a profundidad, cuando lleguemos a Génesis 11. ¿Cuántos han leído acerca de la Torre de Babel? El hombre se puso de acuerdo. El hombre, usando su mente, fíjese, estos mundanos llenaron su mente y la dirigieron a algo, ¿verdad? Y dice ahí, y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. 5. Y descendió Jehová para ver, o sea, Dios bajó, digo, no es que no supiera lo que estuvieran haciendo. La Biblia nos habla de eso para enfocar la atención de lo que está pasando ahí. No es que Dios estaba desconectado y de repente voltea y mira lo que están haciendo esto. No, para nada, ¿verdad? Dios estaba al pendiente de lo que estaban haciendo, pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Y dice, ve el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjese lo que hace una mente activa, aún sin Dios, para muerte. Ahora, ¿sabe por qué estaban levantando la torre? Le estaban diciendo a Dios una cúspide, dice ahí, que llegue al cielo. Ellos querían llegar al cielo por dos cosas. Número uno, querían llegar al cielo y alcanzar la salvación por sí mismo. ¿Y sabe también por qué hicieron una torre? Porque recién acababa de pasar el diluvio, y ellos le querían decir a Dios: cuando venga otro diluvio como los que tú mandas, nos subimos a nuestra torre y no nos vas a ahogar. Qué tremendo, ¿no? El hombre se rebela contra Dios, pero nosotros no somos así. Nosotros podemos usar el poder de la mente para buscar a Dios. Ahora, hay una segunda forma de usar la mente, y es ejerciendo dominio propio y sometiéndola a nuestra voluntad, y claro, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando nosotros fuimos salvos, ¿verdad?, Dios le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Y debido a eso, como ya lo hemos visto también, ¿verdad?, nuestra mente fue renovada de forma automática. Entonces, sucedió algo poderoso. Nosotros empezamos a experimentar cosas como el gozo, la paz, que nunca habíamos experimentado.
teníamos valor para testificar y hacer otras cosas. Y sucedió algo muy importante, como la luz de la justicia y de la santidad de Dios iluminó nuestra mente, empezamos a darnos cuenta de todas aquellas cosas que nosotros hacíamos antes de conocer a Cristo, que eran pecaminosas. Exactamente como lo dice Génesis 1:3, ¿verdad? Génesis 1:3 dice la Biblia: y dijo Dios, sea la luz. Se iluminó la luz en nuestra vida y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y dice, y Dios separó la luz de las tinieblas. Nos empezamos a dar cuenta, y debido a que ahora teníamos el Espíritu Santo, de todas aquellas cosas que no agradaban a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Levante su mano. Hay una diferencia. Ahora nosotros en nuestro interior teníamos esa dualidad. Sabíamos lo que era lo bueno y sabíamos lo que era lo malo también. Nos empezó a quedar claro. Si una persona no ha pasado por esta experiencia, no ha nacido de nuevo. Como lo decíamos, creo, la semana pasada. Esa lucha interna entre nosotros es la evidencia más clara que nosotros hemos nacido de nuevo. Esa lucha entre la carne y el espíritu, esa lucha entre la justicia y la injusticia, es una evidencia clara que ahora nosotros somos nuevas criaturas. Y debido a eso, pues experimentamos cosas como paz y gozo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros nos descuidamos, esa renovación inicial que fue hecha por Dios en forma automática, nosotros no tuvimos nada que ver. Fue algo que Dios hizo en nosotros. Ahora, ese estado de renovación inicial no permanece por todo el tiempo. Nos puede durar una semana, un mes, nos puede durar 3 meses, ¿verdad? Pero si nosotros no somos diligentes en renovar nuestra mente, la mente se va a volver a envejecer. Poco a poquito no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Pero pues vamos a empezar a acariciar con pensamientos que antes teníamos. Ahí poco a poquito, ¿verdad? Nos vamos a empezar a sentir muy fuertes y empezar a tomarnos ciertas libertades, ¿verdad? Platicaba con un hermano ayer platicábamos acerca del fútbol, ¿verdad? Decía, no, es que a mí me gusta el fútbol. Pero la verdad me gustaba mucho el ambiente que se hacía después del fútbol y que era un ambiente medio pesadón, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando empezamos a practicar cosas que antes hacíamos, nuestra mente poco a poco sutilmente se va envejeciendo y se va llenando de cosas que no nos convienen porque nos van a desconectar de Dios. Empezamos poco a poquito a escuchar musiquita, ¿verdad? Que antes, ¿a cuántos les encantaba la música romántica antes de conocer a Cristo? ¿A poco no nos traslada la mente? Yo recuerdo cuando yo era chavo, ¿verdad? Pues me sé todos los cantantes famosos, Camilo Sesto, a ver, abuelos, Camilo Sesto, Roberto Carlos, o sea, y esa música es venenosa, ¿eh? La empiezas a escuchar y te empiezas a trasladar. José José, ¿verdad? Eso era como un himnólogo, José José del mundo, ¿verdad? Escribía himnos para la carne. Empezamos a darnos permisos, empezamos a frecuentar personas que no nos convienen y la mente se empieza a envejecer. Y hay 3 señales que una mente está envejecida. Número 1, la persona va a empezar a desconfiar de los demás, sobre todo de aquellos que aman a Dios. Va a empezar a criticar a los hermanos. Una persona, ¿quiere ver una señal de una persona que tiene una mente envejecida? Cuando una persona dice, es que mis amigos del mundo son mejores que los cristianos. Mentira del diablo. Tu mente está envejecida. Filemón 1:5, fíjese, nos dice algo bien hermoso que el apóstol Pablo le dice a Filemón. Dice, yo veo
Oigo, dice, del amor y de la fe que tienes hacia quién, hacia el Señor Jesús. Pero también ese amor y esa fe la tienes hacia quién, y también para con todos los santos. Ame a sus hermanos, ¿verdad? Debemos amarnos los unos a los otros. Tenemos que decirle al Señor: Señor, tal vez mi mente se ha envejecido porque he criticado mucho a la iglesia, he criticado mucho. Es la carne que nos ha invadido la mente y el corazón. Segunda señal que una mente se ha envejecido es que vamos a desconfiar de Dios. Vamos a pensar cosas equivocadas de Dios, que es demasiado exigente, que es demasiado severo, que es indiferente a lo que me está pasando, ¿verdad? Una persona con una mente envejecida va a pensar que la voluntad de Dios es injusta, desagradable e imperfecta. ¿Qué es lo contrario que dice el otro? Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Dele un aplauso al Señor. Dígale: Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y sabes, lo tremendo de esto es que ¿sabe qué es lo que hace bajar la gloria y la presencia de Dios en un lugar, en una casa, en una vida, en una iglesia? La adoración, como lo estaban diciendo ahorita los jóvenes. La adoración del pueblo de Dios en la tierra. Lo mejor que podemos hacer por Dios no es servirle. Lo mejor que usted y yo podemos hacer por Dios es adorarlo, más que servirle. Claro, tenemos que servirle también, no estoy diciendo que no le sirva. Pero ¿sabe cuál es la base de la adoración? La gratitud. No podemos adorar a Dios si pensamos que es injusto. Tenemos que adorar a Dios con un corazón agradecido hacia Él. Yo quiero preguntarte, amado, ¿cuándo fue la última vez que salieron lágrimas de tus ojos para agradecerle a Dios por algo que te ha hecho? Por toda la misericordia que ha tenido contigo. Por prolongarte la vida en este tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste al piso y le dijiste: gracias, Señor, por todas las bendiciones? Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos, por mi esposa, por el esposo que me has dado, ¿verdad? Cuando no hay honra, Dios no opera sobrenaturalmente. Dice Mateo 13, del 53 al 58, que Jesús en la ciudad donde había crecido no hizo muchos milagros por la incredulidad de la gente. Y esa palabra incredulidad también tiene que ver con ingratitud, con falta de gratitud hacia Dios. Lo trataron como si fuera cualquier persona. Y en último lugar, la mente no renovada va a tener dudas de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Los cristianos que tienen una mente envejecida van a menospreciar las cosas de Dios. Van a menospreciar el servicio a Dios. Van a tener dudas de su salvación y de su identidad en Cristo. Yo creo que Dios a mí realmente no me salvó. Y sobre todas las cosas van a experimentar una lucha de pensamientos en su mente, ¿verdad? Tanto en sus emociones como en sus pensamientos, la persona va a tener ese problema. Ahora, ¿qué necesitamos, amados, para tomar autoridad sobre nuestra mente y renovarla, avivarla? Necesitamos dos cosas. Número uno, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y quiero que veamos a Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 dice: porque la palabra de Dios es, ¿qué es? Viva. Amados hermanos, este libro está vivo. Este libro en Juan 6:63, no quiten eso. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son, no dice tienen, son
espíritu y son vida. Este libro tiene un poder sobrenatural encerrado ahí en las letras. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No lo quites de ahí. Fíjate lo que dice ahí. Porque la palabra de Dios puede penetrar y partir el alma y el espíritu. O sea, nos da entendimiento de lo que le pertenece al alma y de lo que le pertenece al espíritu. Y afecta también las coyunturas. Habla del cuerpo humano. La palabra de Dios trae sanidad a nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice, discierne nuestros pensamientos. Tiene el poder para sacar a la luz nuestros pensamientos. Tiene el poder para discernir todo lo que tú y yo estamos pensando en nuestra mente y desechar lo que no conviene a santo, lo que no nos conviene a nosotros. Dice ahí, y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Antes que tú y yo podamos tomar una decisión, la palabra de Dios va a tener el poder de decirnos, no hagas esto, porque vas a tropezar. Tiene esa capacidad sobrenatural. Y ahora, el versículo 13 nos dice algo verdaderamente poderoso, mis amados hermanos. Mire, déjale digo una cosa. Yo antes creía que la Biblia había sido escrita solamente para los cristianos. Pero déjale digo una cosa, la Biblia fue escrita también para los no cristianos. Hay mucha gente que tiene un ídolo, llámese el ídolo que sea, un ídolo de barro, por ejemplo aquí se venera Santo Santiago, por ejemplo, ese es un ídolo, o otras imágenes, cualquier cosa que esté sustituyendo la adoración a Dios es un ídolo. Y hay gente que tal vez pueda decir, bueno, yo no creo en Dios, entonces todo lo que dice la Biblia para mí no aplica. Y déjame decirte, no. La Biblia es un libro de vida para los que están vivos, pero de condenación para los que están muertos. La Biblia es un libro que va a juzgar. Dios, si la gente no conoce la Biblia, Dios está sobre de ellos y todos los ídolos son basura delante de Él. Todos los ídolos son como nada, dice Isaías. Dios va a juzgar a los hombres. Conozcan o no conozcan la Biblia. No importa la condición que tengan. Si ellos no quieren buscar la Biblia, si ellos no quieren leer la Biblia, de todas maneras, Dios los va a juzgar. Dios los va a llamar a cuentas. Pero qué poderoso es el hecho de que tú y yo conozcamos a Dios y podamos tener acceso a su palabra, la cual es vida y fuerza para nosotros. Es viva y eficaz. Y dice ahí, fíjese lo que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, absolutamente toda la creación está descubierta delante de Dios. Dios está al tanto de toda su creación, tanto de los que lo buscan como los que no lo buscan. Dice, antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay dos cosas que necesitas para renovar tu mente. Número uno, la bendita palabra de Dios. Número dos, la voluntad del hombre. Y quiero terminar con Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice Génesis 2:7,
Entonces Jehová, Dios formó al hombre. ¿De qué lo formó? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, déjeme le digo una cosa. Aquí la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló en su nariz aliento de vida. ¿Sabe qué es el aliento de vida? La palabra viva de Dios. Cuando el hombre recibió ese aliento de vida en su interior, dice la palabra que fue un ser viviente. El poder de la palabra le trajo vida al hombre. Cuando usted y yo determinamos sentarnos y estudiar la palabra de Dios, meditar, ¿se acuerdan? Hay 5 cosas que tenemos que hacer con la Biblia. ¿Qué se acuerdan? Número 1, leerla. Anótelo, se lo tiene que aprender. Tiene que leerla lo más que pueda. Número 2, meditarla. Así como las vacas regurgitan la comida y tienen varios estómagos, se lo pasan de un lado a otro. Eso se llama regurgitar, estar pensando, ¿qué quiere decir esto, Señor? Número 2, meditarla. Número 3, estudiarla. Mire, ya hay muchas herramientas. Hay otra herramienta muy buena, me comentaba la hermana Magda, ¿verdad? Se llama Biblia Reina Valera con Strong. También está muy buena. Lo puedes descargar gratis en internet. Estudiarla, estudiar el origen de la raíz de las palabras. Y vamos a encontrar una fuente muy preciosa. Número 4, memorizar la palabra de Dios. Memorizarla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo David. Número 5, ¿cuál es lo más importante? Aplicarla. Aplicarla en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos estas 5 cosas, suceden 2 cosas. Número 1, nos llenamos de la vida Zoé de Dios. Empezamos a llenarnos de la vida de Dios. Todos los malestares empiezan a salir porque es nutrido, lo dijimos ahí, ¿verdad? En Hebreos 4:12, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y por último, cuando usted y yo meditamos la palabra, aplicamos la palabra, nuestro espíritu y nuestra alma se conectan con el principio de todas las cosas. Nos conectamos a ese inicio que se estuvo hace miles de años en el huerto del Edén, cuando Dios por primera vez sopló su palabra en el interior del hombre y todas las cosas empiezan a tener sentido para nosotros. Nosotros podemos decirle esta mañana: Señor, yo te pido perdón si mi mente se ha envejecido, Señor. Yo te pido perdón si no hace una semana, hace un mes, que yo no puedo leer la Biblia, que yo no puedo buscarte en oración. En esta hora, Señor, yo te pido perdón y te pido que me llenes con tu palabra. Gracias porque esta mañana tu palabra, que es viva y eficaz, me ha llenado de la vida tuya en mi corazón y me ha conectado con el principio de todas las cosas. Cuando tú me formaste, cuando tú me diste vida, me creaste, Señor, porque no soy producto de una casualidad, sino un proyecto precioso, eterno de vida para mí. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz. Queremos ser una iglesia, Señor, que escucha tu voz. Queremos ser una iglesia que camina
bajo la sabiduría, bajo el entendimiento y siguiendo la voz de Dios en su palabra. Renovamos nuestra mente esta mañana, Señor, y desechamos todo pensamiento, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribamos todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de tibieza, todo espíritu de simpleza, Señor, lo echamos de nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos que somos un pueblo de gente entendida, que conoce los tiempos y se prepara para la venida de su Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por el tiempo que pudimos estar juntos esta mañana en este lugar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Salúdele que está a su lado de la forma que quiera, con una patadita, con un manonazo, con lo que quiera, pero salúdelo, sonríale y Dios los bendiga.